noches a todo nuestro público cavernario. Para nosotros es un inmenso placer esta noche volver a encontrarnos aquí junto al fuego. Esta noche tenemos un tema muy interesante y vamos a ver una breve visión sobre la historia y la evolución del tango. Este ritmo tan fantástico que a lo largo de muchas generaciones nos ha llamado mucho la atención y también nos ha hecho bailar y sufrir. Así que bienvenidos. Y para esta edición de La Caverna de Platón sobre el tango, hemos traído para ustedes un invitado de lujo, Rodrigo Fiallo, médico de profesión, pero aficionado práctico al tango y sin lugar a dudas la mejor voz de tango de la ciudad. Rodrigo, bienvenido a compartir con nosotros un lugar junto al fuego en La Caverna de Platón. Muchas gracias por la cordial invitación. Estoy a la disposición de ustedes para conversar de un tema que realmente me apasiona desde hace muchos años. Bien, Rodrigo, comencemos entonces. ¿Cómo nace el tango? ¿Cuáles son los orígenes de este género musical que ha marcado tanto la historia, no solo del continente, sino del contexto musical del mundo? Sí, es muy interesante el analizar el tango, pero desde un sentido sociológico también, no solo desde el sentido musical. El tango nace en sus inicios en la parte más pobre de Buenos Aires y tiene como ascendencia, dicen los entendidos, cuatro raíces fundamentales. Una es la negritud, que existía como los esclavos en Buenos Aires y Montevideo, que después fueron limpiándose y sacrificados digamos, en las diversas guerras, fueron la carne de cañón en la guerra del Chaco, en las guerras que tuvo Argentina, etcétera, ¿no? Pero existía una gran corriente negra que se reunían a bailar y a tocar tambor, que por degeneración fue convirtiéndose en tango. Y eso del tango es una de las corrientes de las que se habla. La otra corriente que es muy firme es la de la habanera cubana, ¿no? El ritmo de la habanera, que más o menos podemos tenerla por ejemplo, en Carmen de Bizet. No sé si ustedes van a ir. Taran, tan, taran, taran, tan, taran, taran, tan, taran, taran, tan, tan. Ese es el ritmo de habanera, ¿no? De ahí salió la milonga y de la milonga salió el tango. Borges decía, no, ya vamos a hablar de Borges también, pero Borges decía que el tango es hijo de la milonga y nieto de la habanera, ¿no? Eso es otra de las posibles raíces. También hay el tango andaluz. El tango andaluz y el chotis que tienen los españoles, que claro, con una gran inmigración que tuvo en Buenos Aires, fue también. Y de la otra, obviamente, el candombe y y la milonga, ¿no? Que fueron alterándose hasta ir tomando la forma del tango, ¿no? Eso es. Te falta la cuarta, creo. La cuarta tenemos fundamentalmente todo lo que es la música pampeana, ¿no? Pampeana que sobre todo en Montevideo, ¿no? Ellos tenían mucha la cultura del gaucho. Mi querido Rodrigo, ¿cómo entender una persona común como nosotros, que no somos músicos, pero cómo entendemos cómo el tango pudo haber llegado a tantas masas? Porque si tú dices que empezó en los arrabales, en la parte más pobre, ¿cómo fue ascendiendo sociológicamente, socialmente, y cómo pudo establecerse ya en otros estratos sociales? Es muy interesante tu pregunta y va muy relacionada con el tango. O sea, todos estos antecedentes, y es muy simpático escuchar los primeros prototangos
¿no? Hasta 1880, que realmente comienza a conformarse los primeros tangos, es el momento de económicamente de mayor pujanza para la Argentina, fundamentalmente basado en una economía agroexportadora, ¿no? Que hace que traiga mucha gente a través del mar, sobre todo por la población italiana, muchos pobladores, y por otro lado también la gente de la gente del interior. Toda esa mezcla hace que el tango comience a arraigarse en Buenos Aires, en los sitios pobres, en Buenos Aires y en Montevideo, en los sitios pobres, ¿no? Donde había... Y una de las cosas importantes es que venía la migración extranjera y europea que venía. Al principio venían solo hombres, por eso hay esa falsa apreciación de que al principio el tango se bailaba entre hombres. No es tanto así, pero tenía que ver en esta relación. Luego, de 1880, viene lo que se llama la Guardia Vieja del tango, que es hasta más o menos 1924, que es la época de conformación del tango, ¿no? En el cual hay las letras picarescas, dignas de prostíbulos, letras picantes, pero fundamentalmente hechas para bailar, ¿no? Y en los sitios donde era sitios calientes, bravos, ¿no? Donde había el compadrito y el malevo, que las broncas terminaban arreglándose con puñal en la mano. Entonces, ese es el origen del tango. Pero llega más o menos hasta 1917, ¿no? En que comienza a cambiar la cosa. En 1917, por ejemplo, Gardel graba Mi Noche Triste, que es del primer tango canción, que fue un género que prácticamente lo inventó Gardel. O sea, porque el tango al principio estaba hecho para bailar, pero ahora se comienza a convertir para escuchar y con voces de gran pujanza, ¿no? Ahí estaba Ignacio Corsini, Magaldi, Gardel, Razano, que decían todo con Gardel al principio, después tuvo una afección de garganta que no le permitió seguir y siguió el resto. Hasta más o menos 1924, ¿no? De por medio está la guerra, la Primera Guerra Mundial. Y el tango fue, paradójicamente, como venía de prostíbulo y todo, fue execrado por las clases altas de Buenos Aires, ¿no? Y inclusive se dice que llegó la queja hasta el Papa de este baile así muy sensual y que prácticamente era una lujurioso y fue excomulgado por Pío X, ¿no? Pero en 1924 justamente llegó Pío XI y a pedido del cónsul de la Argentina le hicieron bailar ante Pío XI y que era un baile, sí, es simpático, pero en todo caso, con la guerra, el tango llega a Europa y penetra en la sociedad francesa y la sociedad española. Y comienzan a ver este nuevo ritmo, que es el tango. Y entonces, como comienzan a bailar en Francia y en Europa y en España, entonces las clases adineradas, argentinas, afrancesadas, europeizadas, el colonialismo y tal, comienzan y le traen de vuelta. Y comienzan a adoptar el tango como función. Y entonces, claro, ahora es importado, entonces, y esto más o menos va hasta 1924, que es lo que se llama la Guardia Vieja del Tango, que ya entra en 1924 con toda su fuerza. Vamos a seguir ahondando respecto a este interesante mundo del tango en todas sus facetas, un género musical, pero que también
nos ha dejado un baile muy famoso alrededor de todo el mundo. Así que volvemos después de esta pausa en la que presentamos las firmas que hacen posibles que lleguemos con ustedes. No se vayan, volvemos después de esta pausa. La caverna de esta noche se ilumina gracias a Alegra Motion. ¿Buscas una bici para movilizarte? Aprovecha las últimas unidades que tenemos disponibles. Aros de 27.5, cuadros de aluminio y frenos de disco. Comunícate con nosotros al 099 28 38 93 4. Vinos Camelier. Reposados entre volcanes. Con vinos de mortiño, manzana, mora, membrillo, capulí, jamaica y frutos rojos. Contáctanos al 099 51 04 916 o a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook o Instagram como Vinos Camelier. Casa Ritual Estudio. Grabación y producción audiovisual. Contáctanos al 098 77 44 026. El Atrio Donuts. Tienda online de las mejores donuts de Riobamba. Contáctanos al 098 41 65 45 6 o puedes encontrarnos en Facebook como El Atrio, en Instagram como El Atrio_Río. Wallpack Technology and Gaming. Contamos con la distribución y desarrollo de software, distribución y ensamble de computadoras y sus piezas de manera personalizada, asesorías, overlights y productos gaming. Puedes contactarnos a través del 0958 64 1551 o nuestra página de Facebook Technology and Gaming. Mundial Medios te acompaña mientras tú cambias al mundo. Estamos de vuelta en el segundo bloque de este episodio dedicado a un recorrido a través del maravilloso mundo del tango. No se olviden seguirnos en nuestras plataformas, YouTube, Facebook, TikTok y muy pronto ojalá en Spotify. Bueno, hemos hecho un recorrido a través de la historia del tango, Rodrigo. Y hoy quisiéramos saber cuál es el contexto actual de este género que ha marcado tanto y ha trascendido fronteras. Bueno, es muy interesante la pregunta porque hablaba de la guardia vieja del tango y que era por músicos no formados, ¿no? Pero a partir de 1924 viene ya la época de la guardia nueva del tango, en la cual vienen las grandes orquestas de tango. Fundamentalmente uno de los íconos de eso, Julio De Caro, que le da por primera vez ya una armonización totalmente profesional, musical, un músico bien formado. Por otro lado, Gardel comenzaba con sus canciones de tango que prácticamente dejaron atrás a este tango primitivo que era de los prostíbulos y todo. Es por lo que Jorge Luis Borges decía que odiaba el tango porque el tango Gardel lo convirtió en un tango llorón, donde siempre está el malevo traicionado o trágico, y que le quitó el sentido original del tango de la danza y el puñal en la mano. Entonces que le quitó el sentido original del tango y por eso odiaba. Pero lo que Borges no entiende es que toda canción es una expresión de un momento social. Entonces, para 1924 el mundo había cambiado radicalmente, había terminado la Primera Guerra Mundial y el tango había entrado en Europa. Y entonces vino la época de oro del tango, donde se hicieron grandes orquestas, ¿no? Divididas en dos grupos fundamentales, lo que es el tango para escuchar y el tango para bailar. Ahí viene la orquesta de Juan de Arienzo, fundamentalmente, que es de Sarli, y que son fundamentalmente para bailar, porque es con un ritmo muy preciso, como digamos, muy marcado. En cambio que otras orquestas como Canaro, Troilo,
son orquestas que llevaban para escuchar el tango, ¿no? Pero ahí se veían las grandes confiterías, en las grandes, que era el tiempo de oro, las orquestas en Buenos Aires funcionaban, ¿no? Hasta los años 40, donde termina la época de oro del tango, que además se vio reforzada por la Segunda Guerra Mundial, que como estaba rota todas las comunicaciones con Europa, con todo, entonces dejó de haber la influencia de música norteamericana, ¿no? Y se creó nuevamente la música folclórica. Lo que no pasa en los años 50, en el cual prácticamente el tango queda de lado frente a una locura como música en el mundo, que es el rock, ¿no? El rock. Entonces desaparecen de las sitios de baile y todo, prácticamente el tango, y es sustituido por el bolero, por el rock, por la balada, por la música romántica, ¿no es cierto? Un poco más globalizado. Ya globalizado, y el tango prácticamente deja de bailarse, sobre todo en la juventud. Quedó como cuestión para los viejos, como quien dice. Sin embargo, hay en este punto un gran renovador, y con eso contesto tu pregunta que entramos ya al siglo actual, que se llama Astor Piazzolla. Astor Piazzolla, que en los años 60 revoluciona completamente el tango, le da otro sentido totalmente distinto. La armonización, Piazzolla había sido parte de las orquestas de Canaro, de Troilo y de todo, pero llega a los años 60 y él prácticamente un músico de alto fuste, su idea era fusionar el rock con el tango, entonces comienza a darle nuevos valores y revive el gusto por el tango. Desde los 60, 70, 80, comienza el renacer del tango y llega a su plenitud más o menos ya en el 2000, 2010, donde vuelve el furor por el baile del tango con grandes competencias y a nivel mundial, porque ahora ya no se puede decir que el tango sea solamente argentino o rioplatense como Montevideo, sino que prácticamente hay escuelas de tango en todo el mundo. Y justamente lo que mencionas, Rodrigo, el tango es patrimonio cultural de la humanidad. Y en función de eso, el más grande exponente, que casi la mayoría lo conocemos, es Carlos Gardel. Sin embargo, yo tengo una pregunta muy puntual, Rodrigo. ¿Goyeneche o Sosa? Yo diría Goyeneche y Sosa. Y Gardel. Porque lo que pasa es que, entendamos, la música es expresión de un momento. No puedes comparar el mundo de Gardel. Gardel murió en el año 35. Y justamente un 24 de junio, por eso subí yo que estábamos celebrando el deceso de Gardel en Medellín, ¿no? Gardel inicia este tango canción, o sea que era la música de los... Julio Sosa es la música de los 40, es la plenitud del tango, ¿no? Y Goyeneche prácticamente es un fenómeno que ya va casi en la parte en que el tango va en declive, ¿no? El Garganta Gogarena, que se llamaba Goyeneche, ¿no? Goyeneche, porque es muy interesante el caso de Goyeneche. Goyeneche era un gran cantante de tango, como hay muchos en Buenos Aires. Pero como era un fumador empedernido, tuvo un cáncer de pulmón y tuvieron que extirparle un pulmón. Y entonces, como no tenía fuelle para cantar, que se necesita a veces alargar, tuvo que hacer un nuevo fraseado en el tango y se hizo famoso, ¿no? Y después, claro, es el cantante favorito de Troilo, pero también de Piazzolla, pero porque él también es cambia el estilo del tango, ¿no? De lo cual se deduce que hay varios cambios en el tango, que es lo que le ha mantenido vigente. Yo a veces le comparo
pasillo nuestro ecuatoriano que queremos manejarle siempre con el mismo ritmo y marcado el pasillo, no queremos salir de ahí, pero va en declive y no hay fuerzas que lo alimenten, siendo una música hermosa y con un poema igual que el tango, nacido de los intelectuales de... Bien, no queremos dejar pasar la ocasión de contar hoy en la Caverna de Platón a uno de los mejores exponentes de este género en la ciudad de Riobamba, así que por ello nos vamos a atrever a pedirte, Rodrigo, que por favor nos interpretes un tango, por favor. Para nosotros sería un privilegio que en la Caverna de Platón podamos escucharte interpretar en vivo un tango a tu elección. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, nunca más volvió. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito adiós. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar que mi llanto tu suelo regó. Caminito bordado de cardos, las manos del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, nunca más volvió. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, triste vivo yo. Seguiré sus pasos, Excelente, excelente. Muy bien, Rodri. Fantástico. Y con eso no nos queda más que despedirnos. Nos quedamos picadísimos. Creo que podemos hacer otro episodio pronto acerca ya de la milonga, tal vez, o de la evolución del tango. Así que muchas gracias a todos nuestros amigos cavernales por estar esta noche con nosotros una vez más junto al fuego. Y antes de despedir este espacio, queremos pedirte, como siempre, que nos ayudes con una recomendación para que nuestro público pueda ampliar su mirada respecto al tema del tango. Bueno, en películas de tango que me decían, hay películas históricas, o sea, tienen las películas de Gardel, o sea, El día que me quieras, tienen el tango en Broadway. Ay, los muchachos de antes no usaban gomina, con otro de los grandes cantantes que es Hugo del Carril, ¿no? Hay, se dice de mí, con Tita Merelo, o sea, hay también películas de Alberto Castillo, que es otro de los grandes cantantes de la época dorada del tango, ¿no? Y realmente se encuentra mucho y en cuanto a libros, claro, la historia del tango, hay varias, inclusive en YouTube hay por capítulos, se habla de la historia del tango. Y ahí encontré esta cuestión de que Borges no le quería a Gardel, ¿no? Y de hecho,
De hecho, tengo aquí el documento en esto de la ascendencia del tango que escribió, ascendencia del tango escribió Borges en un libro que lleva por título el lenguaje de Buenos Aires, ¿no? Y en el cual justamente está esto de que Borges lo que decía es que Gardel le había quitado el sentido original del tango. Muchísimas gracias, Rodrigo, por las buenas recomendaciones. Recuerden que nos volveremos a encontrar en un lugar junto al fuego, aquí en la Caverna de Platón. Mientras tanto, les deseamos a todos ustedes salud, fuerza y unión. Hasta pronto.